Esta es la canción que le dedican a las mamás, pero que en realidad su letra habla es de un aborto. Sí, la canción Perdóname de Camilo Sesto se ha convertido durante años en un himno a las mamás. Incluso en algunas entrevistas se ha dicho que el artista se la cantó a su progenitora. Pero esta canción esconde en realidad una historia sobre la pérdida de un hijo que no alcanzó a nacer. Este éxito de 1980 ha sido visto mundialmente como una melodía romántica o de desamor, pero con los años su sentido ha cambiado. Y aunque hay dos versiones sobre el verdadero significado de su letra, uno resulta más doloroso que el otro. La primera versión sobre el nacimiento de Perdóname fue revelada por Lourdes Ornelas, la madre de su único hijo Camilo Blanes. Lourdes se sinceró al confesar que Perdóname, una de las canciones más famosas de Camilo Sesto, le fue dedicada a ella y que se creó tras el no nacimiento de su primer hijo. Resulta que cuando ella tenía apenas 20 años quedó embarazada de Camilo y juntos en mutuo acuerdo decidieron interrumpir el embarazo, considerando que no era ni el momento ni el lugar. Aunque ella ya había confesado en otras ocasiones este doloroso episodio del que reveló que tenía 3 meses de gestación, nunca había explicado que la letra de esta canción, Perdóname, fuera justamente inspirada en esa pérdida. Lourdes recordó que Camilo la llamó y le leyó la primera parte de la letra. Perdóname si pido más de lo que puedo dar, si grito cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. Así, la letra, que por años se pensó que aludía a una supuesta infidelidad, en realidad se refería al no nacimiento del que hubiese sido su primer hijo. Pero acá surge la segunda versión sobre el significado de Perdóname, y que quedó inmortalizado en una cena en enero de 1982 durante un concierto en Palma de Mallorca. Esta noche, Camilo Sesto, con 35 años, buscó entre la multitud a una persona esencial en su vida, su madre, doña Joaquina Cortés. El español quiso hacer una dedicatoria especial apuntándola y diciéndole: te voy a dedicar una de mis mejores canciones para ti solita, perdóname. Pues aunque este tema habría sido escrito por la decisión de evitar el nacimiento de su primer hijo, el artista la consideró su canción más importante y por eso se la dedicó a su mamá, para inmortalizar aún más la letra. Con esta dedicatoria en vivo, Sesto plasmó lo contrario a un hit romántico, al declarar que la composición estaba destinada a su primer hijo, pero que además sintió que la letra podría reflejar su relación con su madre. Este momento de la dedicatoria era sensible, ya que 5 meses antes de ese show, el padre del artista, Eliseo Blanes, había fallecido. Y la tristeza estaba latente en la familia Blanes Cortés. Visiblemente emocionado, Sesto comenzó a interpretar el tema, cantando: perdóname si te pido más de lo que puedo dar, si grito más cuando yo debo callar, si huyo cuando tú me necesitas más. En este punto se dio la vuelta y se secó las lágrimas, luchando por seguir, ya que algo parecía haberse quebrado por dentro. El artista intentó recuperarse, pero al decir "son palabras que no", ya no pudo más, negando varias veces con la cabeza. Incapaz de continuar y dominado por el llanto, Sesto no pudo resistir la presencia de su madre en la butaca. En un momento el cantante incluso dijo: no puedo. Y aunque Camilo intentó recomponerse, al decir "si no valgo el dolor que has pagado por mí", se quedó sin fuerzas. Camilo Blanes Cortés, nombre real del artista, dijo en entrevistas posteriores que esta dedicatoria a su madre, dueña de casa, fue uno de los instantes más definitivos de su trayectoria. Es así como el himno Perdóname pasa de ser una balada de despecho a una dolorosa historia, con un doble significado: el dolor por la pérdida de un bebé o el amor incondicional a su madre. Estas dos poderosas interpretaciones confirmaron que el hit, lanzado en 1980, dejó un gran legado para la música en español. Por eso, aunque cambia su significado, esta canción es icónica y aún puede ser dedicada, pero bajo otros contextos de la vida con el que se identifican miles de personas. La canción de José Luis Perales, que creías que era para una hija, pero que en realidad la escribió para un hombre. ¿Cómo es él? Sí, la icónica canción "¿Y cómo es él?" en realidad cuenta una historia de infidelidad muy contraria a lo que por años creíamos cuando la romantizamos pensando que era una dedicatoria a una hija que se marcha de casa.
Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Es el inicio de este clásico, que muchos padres dedicaron a sus hijas bajo una falsa historia, pues en realidad José Luis Perales escribió esta canción para Julio Iglesias. Este tema, lanzado en 1982, es mucho más que un drama discográfico y que una balada de despecho personal. Pues aunque por muchos años se dijo que la canción refleja los reclamos de un papá hacia su hija, quien se marcha de la casa con una pareja. En realidad, la letra describe a un enamorado que ha perdido a su mujer y que en medio del dolor le hace una serie de preguntas. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, porque ha robado un trozo de mi vida. Son los reclamos del coro de esta melodía, que aunque cambia de historia, no deja de ser triste. Pero además hay una segunda parte en esta historia, pues no solo se trató del despecho de José Luis Perales, sino un encargo ya que la grabaría Julio Iglesias, quien se había separado de su esposa Isabel Preisler y disfrutaba del amor junto a su nueva pareja, Carlos Falcó, quien además sirvió de inspiración para la letra de esta canción, expresándole: él te está esperando para amarte y yo estaré celoso de perderte. Y aunque Perales pensó que Iglesias podría interpretarla dándole un toque de credibilidad, el rumbo de la canción cambió cuando su discografía le prohibió entregársela al artista, ya que la gente de la compañía de José Luis creyó firmemente que la composición era una gran canción y que él debía cantarla, asegurando que sería un gran éxito, como finalmente ocurrió. También hay una versión que apunta que la discografía de Julio Iglesias no aceptó que éste la interpretara, pues temían un escándalo al ser tan reciente su ruptura con Isabel. Años después, Perales confesó que él no quería cantarla y que incluso se convirtió en una especie de cruz, ya que fue la que menos le gustó a su esposa Manuela, quien no se reconocía en esa canción. Y por eso, en medio del boom y ese éxito, el cantautor desmintió categóricamente las suposiciones populares sobre esta dedicatoria y sobre el tema de la hija, aclarando que era imposible, ya que su pequeña María solo tenía 3 años cuando compuso este tema en 1982, y la letra era claramente para adultos. A pesar de las dudas sobre la verdadera historia de esta canción, se mantiene inmortal, siendo versionada en el 2010 por Marc Anthony y relanzada por el propio José Luis Perales en 2019. Por eso, si alguna vez se la dedicaste a algún hijo o hija y la cantaste pensando en esta historia, estabas equivocado. Sin embargo, nada quita la magia de su letra, que aún causa conmoción por el sentimiento que genera. Si dedicaste esta canción de desamor, estabas completamente equivocado. Solo falta 1.000.000 de primavera. La canción Un Millón de Primaveras, escrita por Joan Sebastián y cantada por Vicente Fernández, ha sido un himno para los despechados. Pero la realidad es que esconde una historia de dolor de padre a hijo. La canción Un Millón de Primaveras es una de las composiciones más icónicas que se inmortalizó en la voz de Vicente Fernández. A simple vista, para muchos parece ser un lamento de un hombre que no puede olvidar a una mujer. De hecho, gran parte del público le atribuye a la melancólica letra un significado meramente romántico. Pero la realidad es que esta famosa canción oculta una dolorosa historia de amor y pérdida, que de seguro te arrugará el corazón. El tema fue compuesto por Joan Sebastián y su verdadero significado trasciende a la interpretación romántica, porque en realidad Joan escribió esta obra como un homenaje a su hijo, Trigo Figueroa. La historia detrás es trágica. Trigo, quien formaba parte del equipo de seguridad de su padre, perdió la vida heroicamente. Murió tras interponerse en el camino de una bala que iba destinada a Joan Sebastián durante un concierto. Devastado por la pérdida, Joan Sebastián intentó canalizar su dolor a través de su música y poesía. Según relatos cercanos al compositor, el impacto de la tragedia fue tan grande que lo llevó a buscar consuelo incluso en lo sobrenatural. Solo falta 1.000.000 de primaveras, unos cuantos siglos he de adorarte. Solo falta 1.000.000 de primaveras, después de eso
ya no vuelvo a molestarte, dice una de las estrofas. En una sesión con una medium, Johann Sebastian aseguró haber recibido un mensaje de su hijo fallecido. En este mensaje, Trigo le pedía que por favor dejara de componer canciones y poemas sobre él. Y antes de cumplir con esa petición, Johann escribió una última canción a su honor. Esta fue 1.000.000 de primaveras. Con esta revelación, la letra adquiere un significado completamente diferente. Frases como solo falta 1.000.000 de primaveras, unos cuantos siglos, he de adorarte, ya no hablan de un amor romántico. En su lugar son la declaración de un padre que nunca podrá superar el vacío que ha dejado la pérdida de su hijo. La desesperación y la promesa de no volver a molestarlo resuenan con cada verso, como el último tributo de Johann Sebastian a su amado Trigo. Y aunque nunca fue parte de su repertorio habitual en conciertos, Vicente Fernández, con su habilidad para transmitir emociones muy profundas, se encargó de llevar 1.000.000 de primaveras al corazón del público, inmortalizando así esta desgarradora historia. Por eso, si dedicaste esta canción como un despecho, tal vez no fue la manera más acertada, ya que su letra refleja un dolor que no es hacia un desamor. Y de seguro no la volverás a cantar sin entender su letra.